Hola a todos y gracias por acompañarnos en una nueva entrevista de Hosteltour, que esta vez vamos a dedicar a hablar sobre sostenibilidad. Este es uno de los temas que más ha preocupado al sector en los últimos años. Las empresas están adaptando sus estrategias para conseguir esos objetivos que los clientes les demandan. Hay también una parte estratégica, como es la Agenda de 2030, donde están incluidos, hay fondos para ayudas para adaptar a estas estrategias dentro de las compañías, pero en muchos casos todavía no saben muy bien qué se tiene que hacer y cómo se pueden adaptar para conseguir estos objetivos. De todo ello vamos a hablar hoy con Paloma Gutiérrez, quien es la CEO de Práctica ODS, una consultora especializada en las estrategias de desarrollo sostenible. Hola Paloma. Hola, buenos días. Buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por la oportunidad de explicar lo que supone todo esto para organizaciones y para organizaciones del sector turístico en concreto. Nosotros, Paloma, bueno, como decíamos en la introducción, los temas de sostenibilidad es algo de lo que se habla mucho, que las empresas tienen muy en cuenta, pero tienen que ver bien cómo los desarrollan. A mí me gustaría que nos expliques exactamente a qué se exponen todas aquellas empresas que no tengan en cuenta estos planes dentro de sus estrategias. Vale, todas las empresas que no consigan alinearse con la sostenibilidad, tener en cuenta pues esa Agenda 2030 de la que tanto se habla y tanto oímos, pues van a asumir determinados riesgos, riesgos algunos a corto, otros a medio, otros a largo plazo. Podríamos hablar principalmente pues, de tres tipos de riesgo, ¿no? Pues a lo mejor pues, hay unos riesgos más concretamente pues, de legislación, ¿no? Obligada, que tienen determinadas organizaciones, pues algunas del ámbito social, otras del ámbito económico, otras del ámbito medioambiental. Pero sí que hay legislación, ya empieza a haber legislación, pues con el plan de acción para la Agenda 2030 en España, pues y la aparición del Ministerio de Transición Ecológica, pues hay determinadas leyes, pues algunas de directivas europeas, otras más locales, pues que hay que abordar para afrontar la sostenibilidad y para integrar la sostenibilidad. Entonces es un riesgo no dirigirse hacia la sostenibilidad y no cumplir con esas legislaciones. Por otra parte, es un riesgo no ofrecerle al consumidor lo que cada vez demanda más, ¿no? Si tenemos en cuenta pues, que la demanda es cada vez más exigente con la sostenibilidad y no hacemos que nuestros productos y servicios pues tengan integradas esos aspectos sostenibles, inevitablemente pues, es un riesgo no tener una oferta adecuada a la demanda. Y luego podríamos hablar pues, de un riesgo más global, ¿no? El riesgo de no tener esa organización futura, ¿no? Al final la sostenibilidad, lo que se intenta con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un nuevo escenario en el que se funcione de una determinada manera, orientado e impregnado pues, desde la sostenibilidad. Entonces, todas aquellas organizaciones que no tengan esa esencia, ¿no? esa esencia y esos funcionamientos sostenibles, por distintos aspectos van a tener dificultades para encontrarse en el futuro, ya no solamente a nivel legislativo o a nivel oferta, sino también porque van a quedar obsoletas, no van a estar en ese nuevo sistema, en ese nuevo funcionamiento orientado a la sostenibilidad. Con el riesgo de llegar tarde, por decirlo de alguna manera. Totalmente, de hecho podríamos decir que la palabra anticiparse a este futuro sostenible es lo que va a asegurar el éxito de muchas organizaciones. Y precisamente nos hablabas de que ya hay legislación teniendo en cuenta esta sostenibilidad. ¿Nos puedes hablar de qué leyes ya afectan a estas estrategias? A ver, hay leyes de distintos ámbitos de la sostenibilidad, pues, legislación más orientada al ámbito social y legislación más orientada al ámbito medioambiental, ¿no? Pues al ámbito medioambiental venimos oyendo el cálculo de la huella de carbono. Sí. Venimos oyendo pues, leyes de gestión de residuos, ¿no? Tanto para minimizar los residuos como para la gestión de los propios residuos. A nivel social, pues venimos oyendo el tema de los planes de igualdad. Muchas organizaciones están obligadas a implementar un plan de igualdad y además
cada vez afinan más a organizaciones cada vez más pequeñas, pues a lo mejor hasta el 7 de marzo del año pasado fue a organizaciones de un volumen, el 7 de marzo de este año, de 2021, estaba dirigida y se obligaba a organizaciones de más de 100 empleados, y el 7 de marzo del año que viene, de 2022, se obligará a empresas de más de 50 empleados. Entonces podemos deducir que cada vez avanzamos más en esta tarea de obligar a todo el mundo, a todas las organizaciones, a alinearse con la sostenibilidad tanto social como medioambiental. Luego, una ley interesante también es la 11/2018 de emisión de información no financiera de intangibles. Es una ley interesante en el sentido de que hasta hace relativamente poco se exigía a empresas de 500 empleados. Desde este enero se exige a empresas de más de 250 empleados. Y cuando digo que es interesante es porque es una ley que además ayuda a las organizaciones a recopilar la información en torno a intangibles. Todos esos intangibles son intangibles de la actividad de la propia organización en materia social, en materia medioambiental, y es la oportunidad para poder avanzar y progresar en materia de sostenibilidad y poder realmente hacer que mi organización esté orientada a ese futuro que inevitablemente va a llegar. Digamos que es el aprovechar esa ley que ya está ahí, que ya te va a obligar a hacerlo, para no solamente adaptarte a la ley o cumplir la ley, sino que además te sirva para impulsar la sostenibilidad dentro de tu propia organización. Exactamente, totalmente. Y dentro de esta estrategia, ¿no?, y dentro de este alineamiento dentro de las empresas con la sostenibilidad, ¿qué perfil crees tú que es el más adecuado para liderarlo? Es una pregunta muy interesante porque hasta el momento las organizaciones sabían que tenían que ponerle la palabra sostenibilidad en algún sitio a la organización, a la entidad, y lo que hacían es abrir un departamento o coger una persona que se dedicase a temas que sabían que iban a ir surgiendo en torno a la sostenibilidad. Entonces, pues a lo mejor pues, en muchas ocasiones pues, quedaba relegado a una persona de recursos humanos, a la persona de responsabilidad social corporativa, de RSC, o incluso a finanzas, ¿no? Porque con la ley 11/2018 la exigencia de tener un informe de intangibles, de información no financiera, pues hacía que se llevara a cabo desde el departamento de finanzas. ¿Qué pasa? Que la realidad es que ese perfil, para tener una efectiva integración de la sostenibilidad y hacer pivotar a la organización hacia esa sostenibilidad, lo interesante es que sea una persona que sea capaz, primero, de entender la esencia y la estrategia de la organización, para ella proponer pues, distintos caminos o distintas actuaciones para realmente pues, integrar esa sostenibilidad. Además, tiene que ser una persona que entienda qué va a ir llegando a nivel legislativo, a nivel consumidor. Es una persona que tiene que estar muy informada, estar a la orden del día en temas de sostenibilidad. Y por otra parte, tiene que ser una persona capaz de coordinar información de distintos departamentos, porque todos los departamentos le van a proporcionar esa información que esa persona necesite para realmente aconsejar a la organización hacia dónde hay que tirar. Entonces tiene que ser una persona, un perfil bastante transversal. Bien, y para terminar, una última pregunta. Aquellas empresas que hasta ahora no lo estén haciendo y quieran implementar esta alineación con la sostenibilidad dentro de sus estrategias, ¿qué tienen que hacer y sobre todo qué coste tiene, qué inversión tendrían que hacer para ponerlo en marcha? Lo que sí que puedo afirmar es que no tiene un coste excesivo y sobre todo tenemos que tener en cuenta que es una rentabilidad a largo plazo. O sea, ya hemos hablado de los riesgos que supone, por lo tanto esto es como la competitividad del mercado, ¿no? Es entrar en esa competitividad, posicionar a mi empresa en ese escenario competitivo. Entonces ya podemos afirmar que ese coste va a llegar. Tiene una rentabilidad, ¿no? Es una inversión más que un coste, ¿no? O sea, nos gusta enfocarlo como que es una inversión. No es un coste excesivo y sobre todo la primera fase, que es de las más importantes, que es para detectar la situación de mi organización en base a la sostenibilidad, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo? Que en muchas ocasiones estamos haciendo cosas y no sabemos que las estamos haciendo. Entonces, es importante detectar, observar qué se está haciendo,
para también detectar qué nos está haciendo y qué es importante que hagamos. Ese primer diagnóstico, por decirlo de alguna manera, no tiene un coste excesivo, también depende de la magnitud y la complejidad de la organización. No es lo mismo una empresa de 50 empleados que de 500 empleados, no es igual una empresa de 5 departamentos que 30 departamentos, depende un poco de la complejidad, pero sí que puedo afirmar que es un coste asequible y que sobre todo que tiene un retorno. Perfecto, pues con esta idea nos quedamos. Te agradecemos de nuevo tu participación y todo el contenido que has compartido con nosotros y con nuestros lectores. Muchas gracias a vosotros. Espero que los lectores se animen y que entiendan que esto es una oportunidad para todos. Seguro que sí. Y bueno, a toda la gente que nos estáis viendo, os animamos a volver en una próxima entrevista de Hosteltour. Muchas gracias.